La libertad avanza. Normalmente en este canal no vemos noticias muy positivas porque no son la norma, pero afortunadamente el día de hoy tenemos excelentes noticias en pos de las libertades económicas y las libertades individuales que vienen desde Europa, porque ha habido grandes victorias para los liberales, tanto alemanes como suizos, en defensa de las bajas de impuestos, de las libertades personales, de cosas como la eutanasia, legalización de drogas y una serie de otras cosas que acaban de obtener grandes victorias en los dos países, tanto por plebiscitos, donde vamos a ver que en Suiza gran parte de la población apoya políticas liberales y acaban de votar por eso, mientras que en Alemania, mientras la derecha se desploma, los liberales alemanes, que justamente defienden fuertes bajas de impuestos y libertades personales, acaban de tener grandes victorias, continuando una tendencia que se muestra hace algunos años de crecimiento exponencial a la vez que la derecha se desploma. Vamos a ver todo eso a continuación y cómo este efecto no solo ya se está viendo en Argentina con Javier Milei, sino que también ahora estamos viendo que se extiende a otros continentes, como es el caso de Europa, y ojalá que se extienda cada vez más a más territorio. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor Aníbal Carballo, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué ocurrió? Que hubo unas elecciones con resultados bastante sorprendentes en Alemania. Y recordemos que Alemania es un estado federal y su gobierno se decide no por votar por un presidente, sino por votar partidos, y los partidos en el Congreso, en su parlamento, deciden conformar gobierno al tener mayoría en eso. Entonces tú no puedes formar gobierno si no tienes mayoría en el Congreso, que hace que el que llegue a gobernar siempre va a tener que llegar a acuerdos con otras coaliciones, a menos que arrase. Y también se da la situación de que siempre va a haber mayoría en el Congreso para gobernar, porque no puedes llegar a tener un gobierno si no hay mayoría en el Congreso, ¿no? Y ocurrió una situación bien interesante. Primero, Merkel, que llevaba años gobernando, bueno, ella se retiró de eso y su partido político se desplomó en apoyo. Pasaron de un 32,9% a un 24,1% con una fuerte caída en el Congreso, siendo superados por los socialdemócratas, que sinceramente no son tan distintos de Merkel, han gobernado juntos por años, y la única diferencia es que los demócratas cristianos con los social cristianos, que son los de Merkel, son un poco más conservadores y son como la concertación, y los socialdemócratas también son más liberales en lo moral, un poquitito, y también tiene el tema de que son un poquitito más socialdemócratas que al estilo concertacionista, o sea, como elementos socioliberales, pero tan distintos no son, y por mucho tiempo han gobernado en coalición, pero fueron superados. De todas maneras, aunque muestren siempre como que esto fue una gran victoria de la centroizquierda, más o menos, porque este resultado que sacaron los socialdemócratas es mejor que en su elección anterior, pero igual es su segundo peor resultado histórico. Están mejorando comparado a la última elección, que fue su peor resultado histórico, pero han tenido muchos mejores resultados en el pasado. Y este resultado de la centro derecha, particularmente los social cristianos y los demócratas cristianos, que es la centro derecha alemana, es el peor resultado que han tenido en su historia desde finales de la Segunda Guerra Mundial, hace mucho tiempo. Pero hay dos grandes ganadores, que son los que van a poder ayudar a conformar gobierno, porque si no, no hay mayoría. Los ecologistas verdes, que aumentaron bastante en su apoyo, de un 8,94% a un 14,8%, que son como el Frente Amplio, pero versión alemana. Y los liberales del FDP, que aumentaron de un 10,75% a un 11,5%, ganando 12 puestos más dentro de su Congreso, y que están en un alza bastante fuerte porque en la elección del 2013 ellos habían perdido todos sus congresistas y habían desaparecido el arco político, hasta que fueron renovados por la nueva cara del liberalismo alemán, Christian Lindner, que vamos a ver cuáles son sus propuestas, ¿no? Pero hay otro grupo también que se desplomó mucho en su apoyo, y es el partido AfD, que es esto que llaman la nueva derecha, que es una derecha sumamente nacionalista, con tendencias autoritarias, que dicen defender el libre mercado, pero lo han ido dejando de lado. O sea, es algo así como el Vox versión alemana, básicamente, y que en la elección pasada sacaron un 12,64%, era la tercera fuerza política, y ahora se desplomaron, siendo superados por tanto los progresistas del Partido Ecologista Verde, como también por los liberales, y cayeron a un 10,3%, perdiendo unos 11 puestos en el Congreso y mostrando que ya se estancaron y van en una cierta decadencia.
Y eso es porque, bueno, una serie de factores, pero muestra un poco que esa cosa más nacionalista está decayendo en Alemania, que tuvo una pequeña alza y afortunadamente va en caída más fuerte. Pero hay algo interesante, porque más allá de la victoria de la centroizquierda temporal, todos los analistas están de acuerdo que hay dos fuerzas políticas grandes, tanto por los crecimientos en la juventud como también por sus ideas, que son los liberales y los progresistas. Y como pueden ver, dentro de los grupos más jóvenes, los que tienen más fuerza son el Partido Liberal, que está muy cerca de los progresistas, 23% de los jóvenes los progresistas, 21% los liberales, y así suma y sigue. Mientras que los partidos más de derecha conservadores tienen mucho apoyo mientras más alta es la edad, y también ocurre que AfD, estos nacionalistas, nueva derecha, tienen cada vez menos apoyo en la juventud y su grupo etario grande no son los más altos en edad, sino los que tienen entre 35 y entre 59 años con una presencia hasta los 69. Pero bajo 35 años cada vez va bajando más su apoyo. Y los más jóvenes, donde más van, son al liberalismo. Y la pregunta es, ¿cuáles son las propuestas justamente que hace este Partido Liberal? Bueno, este fue refundado por Christian Lindner, que algunos lo llamarían como un Milei versión alemana. Es una persona bastante carismática, muy joven, que justamente tiene el liderazgo de este partido y que tomó control de él porque es un partido viejo, el FDP, pero en las elecciones del 2013 se desplomaron, perdieron todas sus posiciones en el Congreso, todas, y todos pensaban que estaba muerto. Pero llegó este señor a tomar control del partido y logró sacarlos de las tinieblas y ahora actualmente son la cuarta fuerza política a punto de llegar a ser la tercera con amplio apoyo y en crecimiento. Y lo que él hizo fue básicamente convertir ese partido de un partido liberal de centro a convertirlo en lo que algunos llamarían un partido libertario. ¿Por qué? Porque él muchas veces ha propuesto y ha dicho cero impuestos, no más impuestos en esto, se opone por completo a las alzas de impuestos, reducción del estado de bienestar, privatizaciones de sectores estatales. También va de la mano de unas críticas muy fuertes a las restricciones a las libertades individuales por el tema del coronavirus, diciendo que es importante cuidarse, que es importante la vacunación, que es importante las mascarillas, pero esto de las restricciones a las libertades y el autoritarismo es inaceptable, eso lo ayudó bastante. Sumado también a unas críticas a la inmigración ilegal, diciendo que eso tiene que ser ordenado, pero a diferencia de AfD, tomando un camino más intermedio, diciendo que la inmigración es buena, que es positiva, pero tiene que ser organizada y que tiene que haber un rol local también en la toma de decisiones. Esa posición entre medio de las dos posiciones más radicales también le dio bastante apoyo. Y sumado a eso, que a nivel moral no son conservadores, para nada. Él empujó, y ese partido es ahora pro eutanasia, pro legalización de drogas, pro todas las libertades personales, pro matrimonio igualitario, adopción homoparental y pro cosas como el aborto. Y eso también le ayudó en el crecimiento. Entonces esa mezcla tanto de libertades económicas, críticas al autoritarismo y a la autoridad, sumado además con una defensa irrestricta de las libertades personales, es una mezcla ganadora que hizo surgir este partido de la nada, que se había desplomado y había perdido todo en el Congreso, a ser ahora la cuarta fuerza política en Alemania y en convertirse en la segunda fuerza política entre los jóvenes, siendo justo detrás y apenas, están muy peleados, con el Partido Progresista. Pero no se queda ahí, porque en el mundo germano parlante siguen las buenas noticias, porque al mismo tiempo hubo victorias muy buenas para las propuestas liberales dentro de Suiza, un país con democracia participativa donde sus mismos ciudadanos, la población, el pueblo, vota por las leyes. ¿Y qué ocurrió? Que se hizo un referéndum porque hubo una propuesta por parte del Partido Socialista Suizo para subir los impuestos a los más ricos. Y allá 65% de la población, prácticamente 2/3 de Suiza, votó en contra. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo, diciendo que no hay que subir los impuestos y que eso es injusto. Y hubo declaraciones por políticos de izquierda diciendo que estaban sumamente decepcionados porque creían que se podía aprobar porque en sus congresos, porque hay algunos políticos todavía y hay algunos congresos, se hubiera aprobado. Y muestra que es distinta la votación que se logra cuando vota el pueblo a cuando votan los políticos. Porque si esto hubiera sido algo de un congreso, probablemente se habría aprobado, pero la población dijo que no. Al mismo tiempo, que un 64,1% de la población aprobó legalizar el matrimonio igualitario y la adopción homoparental para personas del mismo sexo. Lo que muestra una cosa, que hubo una fuerte derrota en Suiza tanto para los progresistas, para los socialistas a nivel económico, como también para la derecha y los conservadores a nivel moral. Lo que muestra que los suizos, a nivel poblacional, prácticamente 2/3 de su población, porque 64,1% y el otro 65%, casi 2/3, está a favor de temas más liberales, tanto en temas morales
en pos de la libertad individual y la facultad de las personas de asociarse y tener sus proyectos de vida como ellos lo quieran ver de manera voluntaria, totalmente legítimo y también totalmente moral, como también en contra del autoritarismo económico, y muestra que en Suiza, gracias a esos sistemas de democracia participativa, la misma población es la que termina apoyando este tipo de cosas. Son excelentes noticias, realmente muy buenas victorias para tanto el liberalismo alemán como el liberalismo suizo, y un ejemplo que tal vez deberíamos ver en otras partes del mundo, que la libertad es exitosa cuando se es consecuente y se defiende en todos sus ámbitos, tanto a nivel económico como a nivel territorial, como también a nivel moral. Y ese es el camino del éxito en pos de la libertad, además de ser el camino más consecuente y moral con estas ideas. Pero lamentablemente, en medio de todo esto, mientras ocurren esas victorias en Alemania, también ocurre que avanzan también, como vieron, los sectores más progresistas, ¿no? Y algo que ha ocurrido es que se acaba de aprobar en Berlín la expropiación de 240.000 viviendas y eligió justamente a su primera alcaldesa, una socialdemócrata, pero se hizo esta expropiación. ¿Por qué? Porque a la población de Berlín se le hizo una consulta de democracia participativa preguntando si querían expropiar o no a grandes inmobiliarias. Y 2/3 de la población votó que sí. Entonces se pasa a la expropiación de gran parte de viviendas en Berlín que han subido mucho de precio, lo que, bueno, digamos que va a hacer que no muchos quieran construir más viviendas en Berlín y van a subir más de precio. Una medida sumamente lamentable, pero muestra justamente esa dicotomía que al mismo tiempo que por un lado están surgiendo las ideas liberales, con la caída de la centro-derecha, la centro-izquierda y la derecha dura nacionalista, también surgen por el otro lado los sectores más progresistas, que son mejores que los sectores de la izquierda autoritaria conservadora, como los comunistas, que también, digamos que en esta elección esa izquierda dura, que Der Linke, también se desplomaron y perdieron mucho apoyo, pero de todas maneras algo lamentable. Pero de todas maneras muy buenas noticias para el liberalismo alemán y suizo. Me parece bien y me alegra cuando veo que esas ideas de la libertad consecuentes y en defensa tanto de lo tema moral, liberal, como también en materia económica, tienen éxito y ojalá en otras partes del mundo se vea eso. Vemos crecimiento de ideas más liberales en Argentina, también en Suiza, en Alemania y en República Checa también han logrado sus primeros cargos en el Congreso. Entonces podríamos decir que ya en numerosos países se está viendo una tendencia de crecimiento de ideas libertarias, de ideas liberales, y ocurre por una de dos cosas. Por crítica al poder central, por pedido de descentralización, tiene que haber alguno que otras personas carismáticas que lo empujen, pero también en la mayoría de los países del mundo donde esto ocurre es porque son consecuentes con sus ideas y no hacen esta cosa pragmática, sino que justamente defienden las libertades personales como las libertades económicas. ¿Pero qué piensan ustedes de este caso? ¿Les parece positivo, negativo? ¿Por qué? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.